yo soy licenciada en nutrición. Tengo el enfoque en nutrición renal y en nutrición renal pediátrica también. Y pues bueno, justamente como dice Deyanira, hoy vamos a pasar un tiempo juntos hablando de algo que pues a veces puede sentirse abrumador y pues puede causar cierta incertidumbre, lo que es la alimentación de un hijo, de una hija con enfermedad renal crónica. Entonces, pues quiero que sepan desde el inicio de esta presentación que pues no es una lista de prohibiciones. Hoy vengo a darles herramientas más que nada y tranquilidad, porque cuando tenemos información correcta, la alimentación pues deja de ser un temor y se convierte en una aliada del tratamiento. Entonces, déjenme presentar un momentito nada más. Perfecto. Sí se logra ver mi pantalla, ¿verdad? Ok, muy bien. Pues le llamamos el semáforo de mis riñones porque igual que un semáforo en la calle, no todo es rojo, hay muchos verdes, bastantes amarillos y pues solo unos cuantos rojos que conviene evitar. Y pues hoy justamente aprenderemos a leer ese semáforo juntos. Ok. Antes de hablar de comida, pues necesitamos entender qué está pasando en el cuerpo de un niño con el diagnóstico. Vamos a sentar las bases para que todo lo que viene después pues tenga mucho sentido. Entonces, primero que nada, ¿qué hacen los riñones? Podemos llegar a pensar que los riñoncitos pues solo se van a encargar de generar orina y aunque eso es parte de lo que hacen, la realidad es que los riñones son órganos increíblemente complejos que trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin descanso. Entonces vamos a platicar de las principales funciones, de sus 5 grandes funciones. Primero, pues van a filtrar la sangre. Cada día, pues los riñoncitos filtran aproximadamente entre 200 litros de sangre. De esa sangre filtrada van a separar los desechos como la urea, la creatinina, que al final de cuentas son productos de desechos del metabolismo, y esos se van a eliminar a través de la orina. Cuando los riñones pierden esta función, esos desechos se acumulan en la sangre y comienzan a causar síntomas. Lo segundo, pues van a regular el equilibrio de líquidos y sales. Los riñones deciden cuánta agua retener y cuánta agua eliminar. También van a regular el nivel de sodio, potasio, fósforo, calcio. Entonces, si este equilibrio se altera, pueden aparecer, por ejemplo, síntomas como hinchazón, presión alta, problemas o alteraciones cardíacas. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. El tercero, pues, es que van a controlar la presión arterial. Aquí, pues, a través de un sistema hormonal como tal, los riñones van a regular la presión sanguínea. Y por eso, pues, cuando los riñones pierden función o comienzan a fallar, la hipertensión arterial es muy común en estos pacientitos, y no solo en los niños, sino también en los adultos. Van a activar la vitamina D. Aquí es algo muy importante para los niños, la activación de la vitamina D, porque los riñones son los encargados de convertir la vitamina D en su forma activa, la que el cuerpo realmente puede utilizar. Entonces, sin vitamina D activa, el calcio no se va a absorber bien y los huesos comienzan a debilitarse. Entonces, en niños que están creciendo constantemente, esto tiene consecuencias pues negativas para la estatura, para la salud ósea, tanto a corto como a largo plazo. Van a producir eritropoyetina, de la cual es una hormona que le da la orden, por así decirlo, a la médula ósea de producir glóbulos rojos. Cuando los riñones no producen en cantidad suficiente estos glóbulos rojos, el niño va a comenzar a desarrollar anemia. Entonces podemos ver que se cansa fácilmente, que se ve pálido, que tiene poca energía, que casi no juega, casi no se concentra en la escuela. Entonces, por eso es muy importante conocer las funciones de los riñoncitos. Ok, entonces, pues, ¿qué es al final de cuentas la enfermedad renal crónica? Pues la enfermedad renal crónica se va a definir médicamente como la pérdida progresiva y permanente de la función de los riñones, que va a durar más de 3 meses. Entonces, la palabra crónica significa que como tal no va a desaparecer, sino que pasa a ser una condición de por vida. Pero, pues, y esto es fundamental, crónica no significa que no se puede manejar. Con el tratamiento adecuado, con el equipo correcto y con las herramientas correctas, incluyendo, claro, la alimentación,
los niños con el diagnóstico pueden crecer, desarrollarse, ir a la escuela y tener una excelente calidad de vida. ¿Qué síntomas puede presentar el niño? Y aquí hay varios y van a variar según el estadio de la enfermedad renal. Por ejemplo, cansancio, falta de energía, porque los riñones no producen suficiente eritropoyetina, como estábamos viendo, entonces aparece la anemia. El niño pues se puede empezar a agotar con facilidad. También va a aparecer, por ejemplo, hinchazón en cara, en manos, en pies, porque los riñones pues no están eliminando bien los líquidos y la sal. Entonces estos se van a acumular en los tejidos y esto pues va a causar el llamado edema. Presión arterial elevada directamente relacionada con la función regulatoria de los riñones. También va a aparecer, por ejemplo, la anemia que estábamos platicando, pudiendo causar la palidez, la dificultad para concentrarse y el cansancio. Va a aparecer alteración en los huesitos por la deficiencia de vitamina D que estábamos explicando y las alteraciones que causa tanto en calcio como en fósforo. Y pues esto retrasar el crecimiento y debilitar los huesitos. Y también, pues, muy común disminución del apetito. Es muy común, sobre todo en enfermedad renal crónica avanzada. La acumulación de toxinas en sangre produce náuseas y pérdida de apetito, lo que puede llevar a desnutrición. Entonces, para los estadios de la enfermedad renal crónica, pues también lo manejamos como en adultos, se clasifica en 5 etapas, del G1 al G5, según la tasa de filtrado glomerular, que pues abreviamos como tasa de filtrado glomerular TFG. ¿Okay? Esta tasa lo que va a hacer es medir qué porcentaje de la función renal existe todavía o está qué tanto porcentaje de la función renal está funcionando. Entonces, por ejemplo, G1, que sería el mayor a 90, la función renal es casi normal, aunque podría existir algún daño renal documentado, por ejemplo, por proteinuria o alguna malformación, pues aquí la función renal está normal. Entonces, muchos niños en este estadio llevan una vida prácticamente normal. El estadio 2, en el cual la tasa de filtrado está entre 60 y 89, hay una leve disminución de la función. Generalmente los síntomas son muy mínimos y las restricciones dietéticas en este estadio suelen ser muy pocas. El estadio 3, aquí en la tasa de filtrado glomerular está entre 30 y 59, hay una disminución mediada. Aquí empiezan a aparecer los primeros síntomas más notorios que platicábamos y el manejo nutricional se tiene que volver más activo. El estadio 4, que es cuando, por ejemplo, la tasa de filtrado glomerular está entre 15 y 29, pues aquí la disminución de la función renal ya comienza a ser grave. El manejo pues va a ser mucho más intensivo, tanto médico como nutricional. Se empieza a hablar, por ejemplo, de preparación para una terapia de reemplazo renal, ya sea diálisis, hemodiálisis o incluso trasplante. Y el estadio G5, pues aquí perdónenme, aquí ya se habla de falla renal. En este punto el niño ya va a requerir terapia dialítica o un trasplante renal. Entonces, algo muy importante de esta parte es que pues lo que quería que vieran es que el estadio puede cambiar. A veces se progresa, a veces con un buen control la enfermedad renal se estabiliza. No todos los niños llegan al estadio 5 y sobre todo ningún niño necesita la misma dieta. Cada caso va a ser individual y el objetivo de esta explicación, justamente esta diapositiva, es entender que la enfermedad renal no es un diagnóstico único e igual para todos, sino que existe este espectro, ¿no? Entonces, el estadio determina el tratamiento nutricional. Y bueno, ¿por qué va a ocurrir en niños? Que es una de las preguntas más frecuentes, o sea, ¿por qué mi hijo tiene este diagnóstico? Pues la causa número 1 en pediatría pues son las malformaciones congénitas de riñón y de las vías urinarias. Esto pues significa que el niño nació con alguna anomalía, alguna malformación en la estructura del riñón. Puede ser, por ejemplo, un riñón pequeño, un riñón obstruido, un reflujo vesicoureteral, entre otras causas que estaban presentes desde el desarrollo fetal, mucho antes de que el bebé naciera. Entonces, no son causas por nada que los padres hicieran eso, sí hay que dejarlo muy en claro. La segunda causa importante, pues, son las enfermedades glomerulares. Aquí, pues, el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, por ejemplo. Estas enfermedades lo que van a hacer, pues, son inflamatorias, van a afectar los filtros microscópicos de riñoncito, que son llamados glomérulos. Su origen principalmente es autoinmune, entonces hay que tomarlo muy en cuenta.
Las enfermedades hereditarias también es muy común, por ejemplo, la poliquistocitosis renal, que es una causa muy común. Aquí pues sí hay un componente genético familiar, pero pues tampoco es algo que alguien haya elegido para nada. Las infecciones urinarias recurrentes y maltratadas pueden dañar el riñón progresivamente a lo largo de los años. Por eso es tan importante tratar a tiempo y bien una infección urinaria en niños, siempre de la mano con el pediatra, nunca automedicándose, siempre de la mano con el pediatra de la familia. Y en adolescentes, por ejemplo, cada vez se está viendo más casos relacionados con diabetes tipo 2 e hipertensión arterial. Antes, que pues eran prácticamente enfermedades exclusivas de adultos, ya eso está cambiando, lamentablemente con el aumento de la obesidad infantil, pues también viene más diabetes y diagnóstico de hipertensión. Y finalmente, pues algunos medicamentos llamados nefrotóxicos pueden dañar el riñón si se usan sin supervisión médica. Por eso les decía, es muy importante nunca automedicar a los niños, especialmente con antiinflamatorios, siempre llevarlo de la mano con el médico. Y pues aquí platicándoles del médico, les voy a platicar del equipo que va a acompañar al niño con enfermedad renal crónica, porque pues no es cosa de un solo profesional, del solo el médico, solo el nutriólogo, solo, es un trabajo en equipo. Y ese equipo pues va a estar conformado por el nefrólogo pediatra, que es el médico especialista en riñón. El médico pediatra pues va a supervisar la enfermedad, va a interpretar los estudios, va a ajustar medicamentos y va a tomar las decisiones más importantes del tratamiento médico. El nutriólogo renal es quien diseña el plan alimenticio. Y quiero enfatizar mucha parte en esto, realmente no puede ser cualquier nutriólogo. El manejo nutricional de la enfermedad renal es muy complejo y es muy específico. El plan tiene que estar completamente individualizado de acuerdo a cada caso, basado no únicamente en los laboratorios actuales, sino en el estadio de la función renal, en los síntomas, en la actividad física del niño, en el tratamiento que está llevando, etcétera, ¿no? La enfermería también especializada pues va a ser fundamental en el día a día, sobre todo, especialmente si el niño está en diálisis, pues porque se van a encargar de los cuidados del catéter, por ejemplo, la educación continua a la familia, o sea, el enfermero siempre está ahí con la familia y la detección temprana de complicaciones. El psicólogo, aquí esto es muy nuevo, el psicólogo es un miembro del equipo que a veces se llega a subestimar o se deja muy de lado, pero realmente pues estamos viendo que es absolutamente esencial. Tanto el niño como los padres necesitan apoyo emocional porque realmente el impacto de la enfermedad renal crónica en la dinámica familiar es profundo. Y pues por último también la rehabilitación física. La actividad física, los niños, aunque parecería que no, los niños con enfermedad renal pueden y deben hacer ejercicio. Claro, con las adaptaciones necesarias de la mano de un fisioterapeuta o un especialista en actividad física que puedan diseñar un plan seguro y beneficioso. Okay. Bueno, pasando a la alimentación como parte del tratamiento, aquí quiero dejar en claro que pues la alimentación no es un castigo, al contrario, es una herramienta poderosa. Entonces, antes de hablar del qué sí y qué no puede comer un niño, quiero establecer el principio más importante de toda esta presentación, que nos va a guiar absolutamente todo lo que hoy les vengo a platicar. No se deben restringir alimentos sin una razón clínica comprobada por laboratorios. ¿Qué quiere decir esto? Que si el potasio del niño, ay, disculpen, que si el potasio del niño de su hijo está perfectamente normal en sangre, no hay razón para quitarle el plátano. La naranja, por ejemplo, no hay razón para quitarle el aguacate, ¿no? Lo mismo con el fósforo. Si el fósforo está en rango, no hay razón para eliminar los frijolitos, por ejemplo, la leche, los alimentos de origen animal. Las restricciones se van a decidir con base en los números de laboratorio, en el estadio actual de la enfermedad y en el tipo de tratamiento que se está llevando. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque pues restringir, así como dar de más, restringir de más tiene consecuencias graves. Por ejemplo, la desnutrición proteico-energética, que es cuando el niño no está recibiendo suficiente energía ni proteína para crecer y desarrollarse normalmente, que ese sería el objetivo principal. Puede haber un retraso justamente por esta desnutrición, un retraso en la estatura, en la talla y en el peso para la edad. Entonces, pues ya de por sí el diagnóstico implica un riesgo en el retraso de crecimiento
les digo, por la enfermedad como tal. Entonces, sumarle desnutrición puede empeorar drásticamente el pronóstico. Puede generarse una relación negativa con la comida, o sea, cuando un niño crece creyendo, por ejemplo, que la comida es peligrosa, que comer es arriesgado, pues se va a desarrollar una ansiedad alimentaria que puede durar toda la vida, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta mucho esta parte. Aislamiento social, por ejemplo, también es importante. Si el niño no puede comer en fiestas, en la escuela, ya sea un niño o un adolescente, en la escuela, en casas de amigos, por ejemplo, pierde parte importante de su vida social y emocional. Entonces, también por eso es importante evitar las restricciones innecesarias y también porque pues el sistema inmune se puede ver debilitado, ¿no? Sin una nutrición adecuada, el sistema inmunológico pues no va a funcionar bien y lo que puede causar más enfermedades, más infecciones, estar más vulnerable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí debe guiar las restricciones dietéticas? Los resultados actuales del laboratorio, especialmente, por ejemplo, fósforo, potasio y sodio en sangre, el estadio actual de la enfermedad renal crónica, si el niño está o no en diálisis, si la evaluación, por ejemplo, pues es tratada por un nutriólogo, que eso es lo recomendable, el seguimiento periódico, por ejemplo, que permite ajustar cuando cambian los laboratorios. Entonces, ¿va a cambiar la dieta con diálisis? Es una pregunta muy frecuente. Entonces, mi hijo ya no puede comer nada. La respuesta basada en evidencia es no, no va por ahí. El principio fundamental es que todos los nutrimentos, calorías, proteínas, vitaminas, minerales, se recomiendan en las mismas cantidades adecuadas para la edad del niño. O sea, igual que cualquier niño sano, lo mismo va a aplicar para los niños que tienen el diagnóstico de enfermedad renal. Las restricciones, eso es muy importante, las restricciones solo aparecen cuando existe una razón clínica específica y comprobada por los laboratorios, no antes y tampoco por precaución, aunque podamos hacerlo con la mejor intención del mundo, no debemos hacer restricciones que todavía no se requieran, por lo que ya vimos que podría pues, causar como consecuencias, ¿no? Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de las proteínas, tanto con diálisis y sin diálisis. Las proteínas van a ser las recomendadas para su edad, pero aquí hay algo que quiero que se lleven muy claro, porque la verdad es que lo veo muy constante en consulta. Adecuadas para la edad no significa las que el niño quiera, las que esté acostumbrado, las que coma normalmente, significa una cantidad específica calculada por el nutriólogo renal. Recuerden que estamos hablando de niños con enfermedad renal. Entonces tiene que ser una cantidad específica y calculada. Porque muchas veces con la mejor intención del mundo creemos que darle más proteína, más comida al niño lo va a hacer más fuerte, más sano, la enfermedad no va a progresar. Pero cuando en consulta hacemos el registro de lo que el niño come, frecuentemente encontramos que está consumiendo el doble o el triple de la proteína que realmente necesita, tanto para la edad como para la alteración renal. Entonces, cuando hacemos el ajuste de la cantidad correcta para su edad, los papás incluso se sorprenden, ¿no? Porque la diferencia entre lo que comía y lo que debería comer, pues termina siendo grande. Entonces, el exceso de proteína en un niño, pues realmente no es inocuo. Va a generar, por ejemplo, más productos de desechos nitrogenados que el riñón, pues ya comprometido, tiene que manejar. Entonces, por eso tiene que ser adecuado para la edad. Ahora, con diálisis, las proteínas sí aumentan por encima de lo normal para la edad. O sea, se le da lo que se requiere para su edad y un poquito más, porque en cada sesión se pierden proteínas que deben reponerse. Y, por ejemplo, la hemodiálisis incluso genera mayores pérdidas que la diálisis peritoneal. Pero ese aumento de proteína también tiene que ser calculado. Ahora, fósforo. Las cantidades normales para su edad también. Aquí no hay restricción rutinaria. Solo se va a modificar cuando hay niveles de fósforo elevado u hormona incluso para tiroidea. Hay que tomar mucho en cuenta estos también. Estos confirmados por laboratorios. Con diálisis, el monitoreo es muchísimo más frecuente porque la sesión pues, realmente no alcanza a eliminar el fósforo si la ingesta, por ejemplo, de fósforo en aditivos es alta. Y ahora vamos a ver los tipos de fósforo un poquito más adelante,
pero un niño con fósforo normal en sangre no tiene ninguna restricción clínica, por ejemplo, para evitar los frijoles, el pollo, la leche, etcétera, todo lo que ya platicamos. Ahora, potasio. Igual, el potasio normal para la edad, sin restricción rutinaria, a menos que exista hiperpotasemia confirmada. Hemodiálisis, a lo mejor también, pues ahí el riesgo de hiperpotasemia pues es mayor entre sesiones porque el riñoncito pues no elimina el potasio acumulado, por eso el monitoreo es más frecuente. En diálisis peritoneal generalmente se va a tolerar un poco mejor porque pues el proceso es continuo, ¿no? Pero pues aquí lo mismo, o sea, va a aplicar lo mismo. El laboratorio tiene que ser primero y el tratamiento nutricional después. Los líquidos, aquí pues cuando no hay diálisis y también dependiendo del estadio renal, pues van a ser libres según la edad y la actividad física, igual que cualquier niño. Todos estos componentes los vamos a ir viendo uno por uno. Pero bueno, un niño con hemodiálisis pues puede restringirse, por ejemplo, cuando hay poco o nada de orina, porque pues entre sesiones el líquido se va acumulando y puede causar edema, hipertensión, sobrecarga hídrica, por ejemplo. Entonces, en diálisis peritoneal, como decíamos, generalmente es un poquito más libre, porque hacer un proceso continuo pues elimina el líquido de forma más constante. Pero pues incluso en hemodiálisis la restricción es una respuesta a la cantidad de orina que hace el niño. Entonces, ahorita vamos a platicar más de eso. Las calorías siempre van a ser las adecuadas para su edad, o sea, cuánta energía puede comer el niño, cuánta comida puede comer el niño, siempre va a ser de acuerdo a lo recomendado para su edad. Su edad, así como estatura, nivel de energía, qué tanto ejercicio hace, por ejemplo, si es un niño que hace deportes, si es un niño que va a fútbol, que va a baile, no va a necesitar las mismas calorías que a lo mejor un niño que no tiene tantas actividades extraescolares. Entonces, por eso tiene que ser tan personalizado, pero realmente las calorías nunca se deben reducir. O sea, nunca hay que darle a un niño menos de lo que necesita para su edad porque podemos comprometer el crecimiento y el desarrollo, como decíamos. De hecho, en enfermedad renal crónica, el riesgo es el contrario, o sea, que el niño no llegue a sus requerimientos por el poco apetito que, por ejemplo, de repente genera la uremia, de repente, pues, la misma ansiedad por comer, pues, genera muy poco apetito. Entonces, esto puede ser muy peligroso, incluso cuando no está comiendo lo que necesita. Las cantidades de sodio aquí también van a ser normales para la edad, evitando el exceso que viene, por ejemplo, de alimentos ultraprocesados, sobre todo. Los alimentos ultraprocesados no es recomendable para ningún niño ni sano. Entonces, no va a existir una restricción especial de sodio por tener enfermedad renal crónica, a menos, por ejemplo, que haya hipertensión arterial, edema, o sea, el niño que esté hinchado, que tenga sus manitas, que tenga los ojitos hinchados, la carita hinchada. Ahí sí se tiene que aplicar restricción de sodio. Y pues cuando hay diálisis, pues ahí el control de sodio también va a tomar mucha importancia porque pues el exceso va a aumentar la sed. Entonces, un niño con sed, o sea, el exceso de sodio aumenta la sed. Y un niño con sed, pues va a querer tomar más líquidos. Tanto con diálisis como con hemodiálisis, pues hay que cuidar mucho la cantidad de líquidos, como ya vimos. Entonces, por eso también se tiene que controlar el sodio. Ahora, vamos a platicar de los nutrimentos que vamos a vigilar, los que ya tocamos, pero más a fondo. Okay. El fósforo, vamos a comenzar con el fósforo, es uno de los nutrimentos más importantes a vigilar. Cuando se acumula en sangre el fósforo puede causar calcificaciones en los vasitos sanguíneos, daños en los huesitos y alteraciones a nivel del corazoncito. Pero pues no todo el fósforo que comemos es igual. Por eso aquí les traigo este semáforo de la absorción que tiene cada tipo de fósforo. Aquí podemos ver la luz roja, que es el fósforo en aditivos. Ese es el primer tipo de fósforo del que vamos a hablar. La absorción va de un 90 a un 100%. Entonces, en el cuerpo se va a absorber casi en su totalidad. Este va a ser el más peligroso. Se encuentra, por ejemplo, en alimentos procesados e industrializados como refrescos, cualquier tipo de refrescos, embutidos como el jamón, la salchicha, el chorizo, hot dogs, por ejemplo,
quesos amarillos, quesos procesados, como el manchego, el gouda, los quesos así en rebanadas de plástico, prácticamente. Y alimentos instantáneos como las sopas, por ejemplo, ya sabemos de qué tipo de marcas, de las que nada más destapas, metes al microondas y con un poquito de agua y listo. Tienen muchísimo exceso de sodio. Entonces, cualquier producto que tenga fosfatos o aditivos de fosfatos en su lista de ingredientes va a aumentar o va a absorberse en un 90 a un 100% en el cuerpecito. Y eso va a incrementar los niveles de laboratorios. Ok. La luz amarilla, que es el fósforo de origen animal. Este fósforo está presente en alimentos naturales como por ejemplo pollito, pescado, carne, huevo, leche, yogur, quesitos naturales. Y aunque estos alimentos tienen fósforo, el cuerpo no los va a absorber todo. Aproximadamente la mitad se queda sin absorberse y se elimina. Por eso estos alimentos se consumen con moderación y no con prohibición total. O sea, se absorben un 40 a un 60%. Y muchos de estos alimentos, especialmente por ejemplo el huevo, el pollo, el pescado, son fuentes esenciales de proteína de alta cantidad, de alta calidad. Entonces, si los eliminamos completamente, el niño puede llegar a pasar por una desnutrición proteica. Entonces, hay que encontrar un balance. Y la luz verde, que es el fósforo vegetal. Y esta parte me encanta porque es el más seguro. Únicamente se absorbe del 10 a un 30%. Este se va a encontrar en frijolitos, en lentejas, en garbanzos, en nueces, por ejemplo, en almendras. Y aunque estos alimentos pueden tener cantidades importantes de fósforo en su composición, el cuerpo únicamente, como vemos, va a absorber del 10 al 30%. Entonces, realmente, pues aquí, si nos dicen, el niño tiene que dejar de comer frijoles, el niño tiene que dejar de comer lentejas porque tiene alto su fósforo o porque tiene enfermedad renal como tal, pues aquí podemos ver que realmente pues es algo que no se absorbe, no es, no es tan dañino, no es tan dañino como lo sería, por ejemplo, el fósforo en aditivos. Y a veces es muchísimo más común el consumo de alimentos ultraprocesados, de comida rápida, que pueden tener una mayor cantidad de fósforo, pero que vienen en aditivos. Entonces, por ejemplo, en media taza de frijolitos van a haber 120 miligramos de fósforo en total, pero el cuerpo solamente recordemos que va a absorber del 10 al 30%, entonces de esos 120 miligramos únicamente se van a absorber entre 12 y 36 miligramos, 20 miligramos aproximadamente. Si los comparamos con una lata de refresco, por ejemplo, que tiene 40 miligramos de fósforo, menos cantidad, se va a absorber de un 90 a un 100%. Entonces, esos 40 miligramos de fósforo se van a absorber al 100%. A comparación de los 120 miligramos que tienen los frijolitos, aquí nada más se van a absorber un 20%. O sea, aquí pues es muy importante esa diferencia. Y qué bueno que estamos platicando de esto. Ok. ¿Cómo vamos a identificar los aditivos fosfatados en etiquetas? Porque aquí es muy importante tener en cuenta que los productos empaquetados no están obligados a reportar ni fósforo ni potasio. Entonces, no siempre va a aparecer en la tabla nutrimental de los productos el fósforo como tal. Si lo buscan como tal en su nombre, fósforo, probablemente no lo van a encontrar. O si aparece, solo muestra el fósforo en total, o sea, sin indicar si es de aditivos o etcétera. La única forma de detectar el fósforo va a ser leyendo la lista de ingredientes. Y la regla de oro es que si en la lista de ingredientes encuentran palabras como fosfato o fosfórico, por ejemplo, ese producto contiene fósforo de aditivos de alta absorción y hay que evitarlo. Alguna de las palabras que podemos buscar en los ingredientes puede ser, por ejemplo, fosfato de sodio, fosfato cálcico, fosfato de potasio, ácido fosfórico, pirofosfato disódico, polifosfato, por ejemplo, que es de los más comunes. Entonces, la estrategia pues va a ser leer siempre la lista de ingredientes, no solamente la tabla nutrimental, porque pues la lista de ingredientes es la que nos va a decir qué tanto contiene. Y un principio pues general pues va a ser cuanto más ingrediente tiene un producto, o sea, cuanto más lista más larga la lista de ingredientes es, más hay que sospechar de él.
Hay que preferir siempre alimentos frescos y sin procesar. Y pues cocinar en casa como sea posible, tanto como sea posible. Aplicar estas técnicas de remojo y doble cocción para los granos, ¿ok? Pero aquí hay que tener muy en cuenta algo. Las técnicas de remojo y doble cocción son una herramienta, no una rutina obligatoria. Si el fósforo del hijo, de su hijo, del niño, está normal, los frijoles y las lentejas preparados normalmente en casa son seguros y nutritivos. Quitarle esos minerales con técnicas, por ejemplo, innecesarias, puede causar más daño que beneficio por lo que veíamos, ¿no? Lo que se aplica siempre, independientemente del estadio, es evitar los productos industrializados con aditivos sulfatados, que pues son los empaquetados, ¿no? Porque ese fósforo, pues ya vimos que sí se absorbe completo. Entonces, para remarcar, pues, las técnicas para preparar leguminosas solo se van a aplicar en caso de fósforo elevado en sangre. Esta técnica lo que va a hacer es transformar, por así decirlo, las leguminosas en alimentos mucho más seguros para los riñoncitos. No es una técnica muy complicada, pero sí requiere planificación con anticipación. Entonces, el paso uno va a ser el enjuague inicial, lavar las semillas, como normalmente lo haríamos, bajo el chorro de agua potable durante varios minutos. El paso 2 va a ser el remojo. Aquí vamos a colocar las semillas en un recipiente amplio con abundante agua natural y vamos a dejarlas en remojo toda la noche, mínimo de 8 a 12 horas. Esta agua de remojo lo que va a hacer es extraer el ácido fítico, que es un componente que tienen las leguminosas, y parte del fósforo. Luego, el paso 3, vamos a escurrir y enjuagar después de haber remojado por 8 a 12 horas nuestras leguminosas y vamos a desechar completamente el agua que utilizamos. Hay que dejarlas en remojo, hay que retirar por completo el agua que utilizamos para remojarlas. Y bueno, pasamos a la primera cocción. Aquí vamos a colocar las semillas en una olla con agua limpia, completamente diferente a lo que usamos para el remojo, y vamos a llevar a ebullición. Una vez que comiencen a hervir, hay que desechar completamente esa agua y la vamos a agregar nuevamente agua limpia a las semillas. Vamos a llevar a ebullición por segunda vez y continuamos la cocción hasta que ahora sí estén completamente suaves. Aquí, por ejemplo, para la condimentación, pues podemos utilizar ajo natural, cebolla, cilantro, por ejemplo, hierbas aromáticas como epazote también. Hay que evitar la sal y los consomés comerciales durante la preparación para hacerlo lo más seguro que se pueda para la función renal. Y pues lo recomendable, dependiendo si el niño pues tiene restricción de fósforo, si hay restricción de líquidos, sería consumir únicamente el grano, sin el caldito de la cocción, pues ya que en el caldito pues se encuentran estos nutrimentos de los que al final de cuentas nos queríamos deshacer. Ok, muy bien. Ahora, el potasio. El potasio, pues aquí hay que tener muy en cuenta que tampoco es necesario siempre restringirlo. Y el potasio es quizás el nutrimento sobre el que más mitos existen en la enfermedad renal, no solamente en niños, sino también en adultos. La idea de que con enfermedad renal no se puede comer, por ejemplo, plátano, no puedo comer aguacate, no puedo comer papaya, está muy extendida. Y en caso de los niños, es incorrecta en la mayoría de los casos. El potasio en sangre, o sea, elevado en la sangre o también llamado hiperpotasemia, sí es peligrosa, puede causar arritmias, por ejemplo, del corazoncito, pero la hiperpotasemia no va a aparecer solamente por comer alimentos altos en potasio. Aparece cuando los riñoncitos ya no pueden eliminarlo bien. Y eso pues no va a ocurrir como ya vimos en todos los estadios ni en todas las situaciones. Entonces, no se necesita restricción de potasio cuando el potasio está en sangre dentro del rango normal. Aquí el laboratorio es el que nos va a decir. Si, por ejemplo, en estadios tempranos del 1 al 2 normalmente pues no hacemos la restricción. Un niño sin síntomas de hiperpotasemia, por ejemplo, las alteraciones cardíacas que habíamos platicado, cuando la diálisis está estable o la hemodiálisis pues es frecuente, tampoco es necesario. Y pues en estos casos, restringir
el potasio puede causar hipopotasemia, que es igual de peligrosa. Sí se requiere control cuando hay hiperpotasemia confirmada, cuando el estadio es 4 a 5, cuando el volumen de orina pues ha estado reduciéndose, cuando ha habido episodios recurrentes de potasio elevado. A lo mejor ahorita ya lo tiene controlado, pero las últimas 3, 4 veces que se le han hecho laboratorios ha salido el potasio elevado, entonces ahí hay que controlarlo. El niño puede estar tomando medicamentos que pueden elevar el potasio, como algún hipertensivo. Y hay síntomas como, por ejemplo, debilidad, palpitaciones, entumecimientos, que pues están relacionadas con la hiperpotasemia. Ok, cuando sí existe una indicación clínica de controlar el potasio, hay una lista de frutas y verduras que son más seguras porque tienen una menor cantidad de este mineral. Les comparto las más importantes. Por ejemplo, frutas, los arándanos frescos, que son los blueberries, los frescos, no los deshidratados. El zapote, la guanábana, la manzana, por ejemplo, la pera, el mango ataulfo, piña también podría ser, la manzana, pues ya la dijimos, pero también podría ser, en caso necesario, un Gerber. El zapote negro también podría ser. Las verduras con menor contenido de potasio, la alcachofa, los ejotes, espárragos, flor de calabaza, que eso igual depende mucho de la región. El chayote, por ejemplo, la cebolla cocida o cebolla normal, jícama, chile poblano, coliflor, zanahoria, el pimiento, esos son alimentos bajos en potasio que el niño puede consumir con más tranquilidad. Ahora, cuando sí hay restricciones en potasio, les traigo una lista de los que son alimentos más altos en su contenido. No necesariamente están prohibidos, pero sí requieren mayor cuidado en cuanto a las porciones y la frecuencia de consumo. Y en algunos casos pueden usarse las técnicas culinarias de doble cocción para reducir su contenido. Ahorita lo vamos a platicar. Las frutas a moderar, el agua de coco, que el agua de coco luego pues se dice que es muy buena para los riñoncitos, pero si ya hay una afectación renal, si hay una alteración renal y aparte hay hiperpotasemia, pues el agua de coco hay que evitarla. Melón, por ejemplo, naranja, naranja dulce, ciruela, fresas, guayaba, kiwi, papaya, son las más altas en potasio. Aquí también podría entrar el plátano. Las verduras más altas en potasio van a ser la lechuga, el apio, brócoli, espinaca, tomate, nopal, el rábano, por ejemplo, también podría entrar la calabacita. Entonces, cuando sí hay restricción de potasio, hay 4 técnicas culinarias que pueden reducir significativamente el contenido de este mineral en las verduras, sobre todo, y en los tubérculos como la papa, el camote y yuca, haciendo que estos alimentos de la lista roja se vuelvan muchísimo más seguros, como les platicaba. El primer paso sería cortar el alimento en porciones muy pequeñas. Les digo, esto va a aplicar en verduras y en tubérculos. En frutas realmente no hay sí se puede aplicar en caso de que haya una restricción un poco más estricta de potasio, pero pues no es no tiene un efecto tan marcado como lo tendría en las verduras y en los tubérculos, en disminución de potasio. Entonces se corta el alimento en porciones muy pequeñas, como cubitos o láminas delgadas, para que tenga bastante contacto con el agua. Entonces esto va a favorecer la migración del potasio al líquido, ¿no? Se van a remojar, las verduritas ya cortadas se remojan en agua durante 2 a 4 horas. Y para tubérculos, como por ejemplo la papa o la yuca, el remojo de preferencia debe ser de 8 a 12 horas. Para frutas, por ejemplo, con 2 horitas es más que suficiente, pero pues sí puede cambiar muchísimo la textura, la consistencia. Entonces, para verduras lo que podríamos hacer es frutas, perdón, lo que podríamos hacer es congelarlas. Entonces, la técnica de doble cocción, por ejemplo, para las verduras altas en potasio, pues se meten los alimentos en una olla con agua, se lleva a ebullición, al hervir se retira y se vuelve a cocer en otra olla con agua limpia, como lo hacemos con los frijolitos. Y pues al final de cuentas lo congelamos. Después de realizar todos estos pasos, se congela, se puede colocar los alimentos, ya sea, por ejemplo, en bolsas herméticas, en toppers herméticos, y pues se deja enfriar,
se congela en porciones que vayamos a estar utilizando. Esto va a mantener las propiedades y va a facilitar también la preparación diaria. A lo mejor si yo escojo 3, 4 días a la semana en los que hago el proceso de picar, remojar, doble cocción, congelo los alimentos, en la semana los puedo estar utilizando para no tener que repetir el mismo proceso diariamente, ¿no? Ahora, las proteínas. Las proteínas son absolutamente esenciales para el crecimiento de los niños. Sin suficiente proteína, pues ya vimos, un niño no puede crecer en talla ni en peso. Entonces también va a ser muy complicado generar músculo, tener un sistema inmune funcionando y pues sobre todo, pues va a ser muy difícil recuperarse, ya sea, por ejemplo, de alguna enfermedad, de alguna cirugía que muchas veces son necesarias. Entonces, las proteínas nunca se deben restringir sin una indicación clínica clara y pues documentada. Ahora, en enfermedad renal sí importa la calidad de las proteínas. Las proteínas de mejor calidad son las que tienen mayor valor biológico, es decir, las que el cuerpo aprovecha mejor y las que generan menos productos de desecho por gramo de proteína ingerida. Por ejemplo, aquí podemos ver un tipo de semáforo. Las proteínas de alta cantidad, por ejemplo, huevo, pollo, preferentemente pechuga, pescado blanco como tilapia, el robalo, por ejemplo, las carnes magras, leche, yogur natural, queso blanco sobre todo y fresco. Estas proteínas pues tienen los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita y van a generar menor cantidad de productos de desecho nitrogenado por cada gramo. Son las preferidas en la dieta renal. Ahora, las proteínas de calidad media, aquí me refiero a que pues por sí solas no aportan suficiente proteína como tal, pero si se mezclan a lo mejor con los cereales, hacen una proteína más completa. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, frijolitos, lentejas, garbanzos, habas, tofu también podría ser, o soya. Estas proteínas, pues les falta 1 o 2 aminoácidos esenciales. Entonces, cuando se combinan con cereales, se complementan y les digo, forman una proteína más completa, ¿no? Entonces, son una excelente opción, sobre todo si el niño tiene el fósforo elevado, porque pues ya vimos que su fósforo es de baja absorción. Ahora, las proteínas de menor aporte pues van a ser cereales como arroz, pan, pasta, tortilla. Aquí estos aportan algo de proteína, pero es de muy baja calidad. Entonces, siempre deben acompañar las fuentes proteicas principales y no reemplazarlas. Ok, aquí podemos ver una imagen un poquito más explícita de lo que se recomienda: huevito, pescados, pechuga de pollo, lácteos, carnes magras, quesos blancos, sobre todo, a lo mejor panela, Oaxaca. Y pues bueno, lo que se tiene que evitar, proteínas vegetales, perdón, frijolitos, lentejas, tofu, como ya vimos, garbanzos, habas. Y lo que hay que evitar aquí pues serían, por ejemplo, vísceras como hígado, riñón, corazoncito. Aquí pueden ser muy altas en fósforo, ácido úrico, potasio. Embutidos como, por ejemplo, salchicha, chorizo, salami, hot dogs. Esto pues ya vimos que tienen tanto fósforo en aditivos como sodio excesivo. También hay que evitar los frijoles, garbanzos, lentejas, todo lo que sea enlatado o en bolsa, como los de marca comercial, que tienen conservadores y fosfatos añadidos. Ahora, el sodio, aquí le dicen el enemigo oculto. El sodio es fundamental. El sodio para todo se necesita, pero sí se necesita reducirlo en la enfermedad renal porque puede contribuir directamente a la hipertensión arterial, al edema y a la retención de líquidos. Aquí hay que controlarlo. El 90% del sodio que se consume, que un niño sobre todo consume, no viene justamente del salero como tal, viene de los alimentos procesados o industrializados que compramos en la tiendita. Entonces, ¿dónde se va a esconder la mayor cantidad de sal? En, por ejemplo, ya vimos embutidos, salchicha, jamón, chorizo, pepperoni, un par de rebanadas, por ejemplo, de jamón que pueden aportar hasta 500, 700 miligramos de sodio. Entonces, así de importante, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Sopas instantáneas, como ya vimos, aquí puse algunas marcas. Sazonadores como por ejemplo Maggi, Knorr,
rico pollo, esos tienen bastante contenido de sodio. Por ejemplo, un cubito de caldito de pollo pues puede aportar hasta 800 miligramos de sodio. Eso para un niño pues excede, casi llega a la mitad de lo recomendado al día. Entonces, botanas como por ejemplo papitas, chicharrón, palomitas de microondas también resultan ser muy altas en sodio. Y pues pan industrializado, galletas saladas, aquí recordemos que todo tiene que ser completamente personalizado. Y pues la buena noticia es que podemos darle sabor a los alimentos sin necesidad de utilizar tanta sal. Recordemos que la sal no es mala, simplemente hay que aprender a consumirla de manera consciente y en cantidades adecuadas. Entonces los condimentos que podemos utilizar van a ser hierbas aromáticas como cilantro, epazote, albahaca, orégano. Aquí no hay ningún problema, siempre y cuando sea únicamente el ingrediente, está perfecto. Especias como comino, pimienta, páprica, cúrcuma, jengibre, aquí pues nos van a ayudar muchísimo a dar profundidad todavía más al sabor. Cítricos como limón y naranja, realmente pues aquí nos van a resaltar los sabores naturales de los alimentos de una forma pues extraordinaria, ¿no? Sin necesidad de utilizar tanto contenido de sal, tanta sal. Ajo y cebolla naturales, no en polvo. Hay unos frasquitos que, por ejemplo, dicen ajo con sal, cebolla con sal. Esos hay que tenerlos muy en cuenta, hay que tenerlos bajo cuidado. Y pues de preferencia que sean naturales. Pueden ser ajo y cebolla natural en frasquito, pero muy cuidado. Hay que evitar aquí los que ya platicamos, salsas, cubitos. Y los líquidos, bueno, pues aquí los líquidos no siempre se van a restringir. La restricción de líquidos, pues es quizás lo que más afecta la calidad de vida de los niños, tanto en diálisis como en hemodiálisis. Pero pues sí es importante saber que no todos los niños con enfermedad renal requieren esta restricción. Generalmente se va a indicar cuando ya el niño ya está en hemodiálisis, produce muy poca orina o nada de orina. Hay hinchazón en piecitos, hay hinchazón en cara, en ojitos. Hay sodio en laboratorios, hay sodio elevado en sangre. Y pues aquí una fórmula orientativa, algo muy general, ¿cómo puedo calcular cuánto líquido puede tomar el niño cuando sí hay restricción? Cuando sí hay restricción, sería la diuresis de ayer o cuánta orina hizo el día de ayer. Se recolecta por 24 horas la orina y a eso se le suman aproximadamente, generalmente 500 mililitros. Esos 500 mililitros pues van a venir, por ejemplo, de la respiración, de la sudoración. Si hay fiebre, podría incrementar un poco más esos 500 mililitros. Entonces, en general, si hay restricción de líquidos, lo que se hace es el conteo, la recolección de la orina de 24 horas y a ese volumen de orina se le van a sumar los 500 mililitros aproximadamente. Entonces, esto es nada más orientativo para que tengan la información. Y bueno, aquí también hay que tener en cuenta que pues van a contar, por ejemplo, la gelatina, el helado, las paletas, todo lo que se derrita, el hielo incluso, caldos, dentro del conteo de la restricción de líquidos. Y pues, ¿cómo se puede manejar la sed cuando hay restricción? Porque es de las partes más complicadas. Aquí, por ejemplo, para un adulto a lo mejor es mucho más sencillo o menos complicado comprender que, bueno, tengo restricción de líquidos, por lo tanto tengo que evitar estar tomando agua cada rato. Pero para un niño que al final de cuentas el tomar agua es una necesidad fisiológica, como orinar, como ir al baño, como comer, como dormir, el no tener acceso al tomar agua puede ser muy frustrante para el niño, ¿no? Entonces, algunas técnicas para reducir la sed es chupar cubitos de hielo, que aproximadamente nos van a aportar de 15 a 20 mililitros de agua. Usar vasos pequeños, porque pues, psicológicamente un vaso pequeño lleno parece más que un vaso grande a medias, ¿no? A lo mejor podrían ser dulcecitos de limón, dulcecitos caseros de limón, porque van a estimular la salivación y van a reducir la sensación de boca seca sin agregar líquidos. Distribuir los líquidos a lo largo del día y no tomar todo de una vez, ¿no? Si el límite es de 1 litro, dividirlo en pequeños tragos, pues va a ser un poquito más sencillo, ¿no? Y bueno, aquí pues les decía que hay que tomar en cuenta también si el niño está hinchado y tiene restricción de líquidos, pues entran las paletas, entran los heladitos, gelatina, caldos, cubitos de hielo, todo eso hay que tomarlo en cuenta dentro del conteo de líquidos. Y bueno, para ir cerrando, la vida cotidiana con enfermedad renal crónica.
Una de las cosas que más angustia genera en las familias, pues realmente no es la dieta en casa, porque esa se puede controlar en casa, ¿no? Lo que más preocupa es todo lo demás, la escuela, las fiestas, los viajes, los amigos, cuando van los niños creciendo, ¿no? El qué hago yo como papá cuando no estoy yo para supervisar, ¿no? Y aquí quiero decirles algo que pues, es muy importante antes de empezar esta sección. Nadie en el equipo médico, honestamente, conoce a su hijo como ustedes. Ni el nutriólogo, ni el médico, ni la enfermera, nadie conoce a su hijo como ustedes. Y ese conocimiento que tienen, combinado con las herramientas que el equipo médico les da, es exactamente lo que se necesita para tomar buenas decisiones en cada situación de la vida cotidiana. Confíen en ustedes como papás, confíen en que conocen a su hijo como nadie más en este mundo. Sus gustos, sus miedos, lo que no le gusta, la cara que hace cuando algo no le gustó. Y esto es exactamente lo que van a necesitar para atravesar la vida cotidiana con enfermedad renal crónica. Y pues la práctica y la experiencia van a hacer el resto, ¿no? En la escuela lo que podemos hacer, pues porque aquí representa una gran parte de la vida social y emocional de los niños, el objetivo es que el niño pueda ir a la escuela con tranquilidad, sin que su condición lo margine o lo haga sentir diferente. Y para eso, pues los maestros necesitan información básica. No es necesario compartir todos los datos o los detalles médicos. Los padres van a decidir hasta cuándo o hasta cuánto contar. Y pues lo mínimo que la escuela debe saber es si el niño toma medicamentos, si hay restricción de líquidos, por ejemplo, si algunas señales de alerta que pueden haber, que necesiten, por ejemplo, que se llama a los padres de familia, si el niño puede traer su propia lonchera sin restricciones por parte de la escuela, por si llegara a ver. Y pues algunas ideas para la lonchera van a ser unos taquitos de pollo a la plancha con tortilla de maíz, todo ajustado a los requerimientos dependiendo de la edad. Arroz con verduras cocidas, agua natural, por ejemplo, de Jamaica o de frutas seguras, si es que hay restricción de potasio. Fruta fresca, según indicación igual de potasio, tortillitas con frijoles preparadas en casa. Aquí pues es una opción libre de proteína de origen animal, ¿no? Ok. Ahora, la actividad física, esto es muy importante aclarar que sí se puede, porque ese es otro de los grandes mitos que tenemos que derribar. Un niño con enfermedad renal crónica no puede hacer ejercicio, al contrario. Esto incluso puede ser perjudicial para la salud, ¿no? La actividad física en niños con enfermedad renal crónica pues tiene muchos beneficios, en concreto, controla la presión arterial, mejora el estado de ánimo y reduce la ansiedad y la depresión relacionadas con la enfermedad. Favorece, por ejemplo, el crecimiento muscular. La masa muscular es esencial para la salud metabólica, como ya vimos, y la fuerza en los niños. Y pues también va a reducir el aislamiento social, ¿no? Si el niño corre, juega, participa en actividades físicas con su compañero, se integra mejor socialmente. ¿Cuándo sí va a requerir precaución especial? Cuando hay hipertensión arterial grave y sobre todo si no está controlada, cuando hay anemia severa, si la hemoglobina está muy baja, si el niño se cansa, se marea, si el ejercicio puede ser agotador. Cuando hay un catéter de diálisis peritoneal, pues hay que evitar el contacto directo y los golpes, por ejemplo, sobre todo en el abdomen, para no desplazar o infectar el catéter. Pero esto no significa que no pueda hacer ejercicio, sino que hay que adaptarlo. ¿Okay? También si hay alguna infección activa, ¿no? Ok. Y bueno, en fiestas, salidas, restaurantes, cuando van creciendo los adolescentes y van saliendo con amigos, pues realmente la vida social de un niño no puede ni debe girar únicamente alrededor de la enfermedad. Las fiestas de cumpleaños, las salidas con amigos, reuniones familiares, son parte fundamental del desarrollo emocional y social. Entonces, algo hay que dejar muy en claro, un evento ocasional no va a arruinar el tratamiento de su hijo. Por ejemplo, un pastelito, una pizza, unos nachos de vez en cuando por la fiesta de cumpleaños de un amigo, no van a colapsar sus riñoncitos. Lo que sí puede dañar, por ejemplo, es el estrés crónico, el aislamiento y la ansiedad que viene de prohibir todas estas actividades que al final de cuentas son parte de su desarrollo. Entonces, antes de salir a un evento, por ejemplo, lo que podemos hacer es que el niño coma algo antes de llegar para no llegar con mucha hambre y comer de todo lo que ve. Hablar, por ejemplo, con el niño sobre qué es lo que puede elegir, sin regañar, sin asustar.
Si es posible, incluso coordinarse con el anfitrión de la fiesta, si es una fiesta, para que haya opciones seguras o incluso como padres llevar una opción segura para nuestro hijo, para el hijo. Llevar agua natural o bebida natural segura en caso de que pues, las opciones disponibles no sean adecuadas. Y pues en una fiesta, en un restaurante, el semáforo de opciones puede verse algo así. Le digo, todo esto es personalizado. Puede ser, por ejemplo, un pollito, carnita, en porciones moderadas, ajustadas, asados, arroz, pasta natural, agua natural, ensaladas, por ejemplo, a lo mejor con un poquito de aderezo, sin mucho aderezo. Con moderación, pues hay que evitar, por ejemplo, las papas fritas porque normalmente tienen la salecita, hay que cuidar mucho el sodio. El pastel, pues puede ser una porción pequeña, el jugo de frutas también, si en el caso del pacientito, pues tiene restricción de potasio, hay que cuidarlos. Helado también si hay restricción de líquidos, por ejemplo, aquí les digo, todo esto se adapta. Embutidos, salchichas, eso sí es lo que hay que evitar. Refrescos, por ejemplo. Botanas muy saladas y quesos procesados, esos son los que podemos dejar fuera, en caso de que sea posible. Ahora, vida social y emocional. Antes de terminar la parte de la vida cotidiana, pues quiero hablarles de algo que a veces se queda fuera de las consultas, pero que es igual de importante que cualquier tipo de medicamento, cualquier tratamiento nutricional. Y esto, pues claro que es de la mano siempre con un profesional, con un psicólogo. A veces, por ejemplo, una de las frases, pues es, no quiero ser diferente, quiero ser como todos los demás, quiero comer todo lo que comen los demás, mis amigos. Y pues esto es algo que muchos niños con enfermedad renal dicen o pueden llegar a sentir. Entonces es completamente comprensible. Los niños pues quieren al final de cuentas pertenecer, quieren ser como sus amigos y la enfermedad, si así lo permitimos, los puede hacer sentir diferentes, señalados o limitados. Entonces, pues hay que normalizar sin minimizar. Una forma de hacerlo es con explicaciones que el niño pueda entender. A lo mejor tu cuerpo necesita cuidados especiales, igual que un niño que usa lentes necesita sus lentes para ver bien. Los lentes no lo hacen menos que nadie, solo son su herramienta. La dieta y los medicamentos son tu herramienta. Es un tipo de analogía que puede ser un poquito más fácil de comprender. Y bueno, la parte esta de cómo explicar la enfermedad a sus amigos también depende mucho de la edad. A niños pequeños, pues pueden platicar si mis riñoncitos necesitan ayuda, por eso como diferente y voy más al médico. A niños más grandes, por ejemplo, tengo una enfermedad en los riñones, no es contagiosa y puedo jugar normal. Y ya, por ejemplo, en adolescentes, ellos pueden decidir cuándo y a quién contarle, porque su privacidad médica también importa. Hay que, aquí algo muy importante, las señales de ansiedad alimentaria que van a requerir atención van a ser, por ejemplo, si el niño o el adolescente llora o siente angustia intensa ante la comida, negarse a comer en eventos sociales, esconder comida o comerla a escondidas, pérdida de peso, no estar creciendo adecuadamente para la edad. Entonces, aquí si ven una de estas señales o está costando cualquiera de estos temas con el niño, pues es muy importante consultar con el psicólogo del equipo, ¿no? Ok. Y bueno, ya para ir cerrando, las señales que requieren atención. Por ejemplo, dificultad para respirar, o sea, eso ya es de urgencias, dificultad para respirar, sensación de ahogo en el niño, palpitaciones o ritmo cardíaco irregular, hinchazón repentina y severa en cara, manos, pies, presión arterial muy elevada con dolor de cabeza intenso, ausencia de orina por más de 8 a 12 horas y sobre todo convulsiones o pérdida de la conciencia. Ahora, ¿cuándo podemos llamar al médico y permanecer un poco más tranquilos? Cuando hay orina con espuma, puede ser oscura, incluso con sangre, hinchazón en cara, que es algo nuevo, fiebre en caso de, por ejemplo, un catéter con diálisis, caída brusca del apetito por más de 2 días, que el niño no quiera comer, que no tenga ganas de comer, pérdida de peso sin explicación y un cansancio extremo e inusual. Ahora, aquí pues les decía, la desnutrición es tan grave como la enfermedad como tal, ¿no? Entonces, el, al final de cuentas, ahí se me perdió, ahí está. Las señales de desnutrición que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, la pérdida de masa muscular,
que vemos los bracitos, piernitas que se van más delgados, una debilidad notoria, que el niño se cansa al subir o bajar escaleras, al jugar, talla y peso bajo para su edad, que veamos que el niño está muy chiquitito, que no crece, que a lo mejor está muy flaquito, que se va atrasando su crecimiento, ¿no? Eso no siempre es notorio de principio, pero sí podemos irlo notando poco a poco. A lo mejor el cabello opaco, un cabello que se cae fácilmente. Esto podría señalar un déficit de proteínas, por eso les digo que también es muy importante mantener un equilibrio. Y incluso de micronutrientes, ¿no? Que se encuentran en los alimentos. Heridas que tardan en sanar, infecciones muy frecuentes porque pues el sistema inmune se ve debilitado y ansiedad por comer, como ya habíamos platicado. Vamos con algunos mitos. Mi hijo casi no puede comer nada. La realidad es que la dieta depende del estadio y laboratorios. Como ya vimos, esta parte es más que nada un resumen. No puede hacer ejercicio, la actividad física es recomendada y beneficiosa para la mayoría de los pacientes pediátricos. La dieta del otro niño con enfermedad renal sirve. Cada niño tiene necesidades individuales según sus propios laboratorios y estadio. Entonces hay que adaptarlo totalmente a la actividad física, a la edad, si es niño, si es niña. Cada niño va a tener su propio requerimiento nutricional. Entre más restricción, más seguridad. Aquí ya vimos que no es bueno caer en ningún extremo. La restricción excesiva va a causar o podría causar desnutrición y retraso en el crecimiento, que es igual de peligroso. Tiene que comer aparte de la familia, con pequeñas adaptaciones, puede comer lo mismo que todos sin aislarse de la mesa. Y también es una invitación, o sea, que el niño tenga que cuidar su alimentación, es una invitación a toda la familia para readaptar sus hábitos, porque al final de cuentas, pues se lleva una alimentación saludable, ¿no? Algo que le conviene a toda la familia. Y si come algo prohibido, pues daña sus riñoncitos. Los daños son acumulativos. Entonces, un evento ocasional no es catastrófico. El estrés crónico tampoco pues ayuda. Algunas preguntas frecuentes, por ejemplo, si puede tomar suplementos vitamínicos normales. Aquí pues siempre va a ser la respuesta no sin supervisión médica. Algunos pueden contener vitamina A, vitamina C, vitamina D, que pueden ser tóxicos en enfermedad renal crónica cuando no hay supervisión. Puede comer en la cafetería de la escuela, en muchos casos sí, con orientación de qué elegir, ya sobre todo en niños más grandes que tienen una mejor orientación y entendimiento de la situación. Y pues también el nutriólogo renal tiene que dar o puede dar una guía práctica para pues la orientación nutricional. Puede comer dulces o golosinas ocasionalmente, los dulces sencillos, gomitas, paletas de azúcar, paletas heladas, por ejemplo, sin la restricción de líquidos, son menos problemáticos que botanas saladas, por ejemplo. Bebidas energéticas, Powerade, Gatorade, sobre todo en adolescentes que comienzan a hacer ejercicio. Generalmente no, pues porque tienen alto contenido de potasio, sodio, fósforo, entonces pues es mejor consultar con el equipo. ¿Qué pasa si un día no quiere comer? Aquí pues lo que tenemos que hacer es no forzar, pero reportar al equipo si dura más de 1 a 2 días, porque pues la inapetencia prolongada sí requiere evaluación. ¿Y puede ir de vacaciones? Por supuesto que sí. Con planificación, pues llevar medicamentos extras, identificar servicios médicos locales y llevar snacks seguros. Y bueno, los riñones de tu hijo necesitan cuidado y su infancia también. Entonces, el objetivo del tratamiento nutricional no solamente es proteger los riñones, es que tu hijo, el niño crezca, aprenda, juegue, tenga amigos y viva plenamente. Listo. Terminamos. Sería todo. ¿Qué opinan? Cuéntenme. ¿Estás por ahí, Deyanira? Sí, Lick. ¿Me escuchan? ¿Me confirma si me escuchan? Sí, sí te escucho. Ok, perfecto. Si gusta, podemos ir pasando las preguntas. Tenemos algunas preguntas por aquí. Ok. Vamos. Las leo, ¿verdad? Voy leyéndolas. Sí, bueno, ¿me confirma si las puede ver en la pantallita? Deme un segundito. Ok. Ok, buenos días. ¿Qué snack puede
ser seguros y atractivos para darles. Por ejemplo, siempre lo natural va a ser mejor. Algunas galletas de amarantos que pues normalmente encontramos en las esquinas, en las tienditas de las esquinas, galletitas de amarantos, galletas de arroz, que pueden ser una buena opción, a lo mejor con alguna mermelada casera, las mermeladas caseras preparadas con arándanos, con blueberries, con piña, por ejemplo, con las galletitas, con las galletas de arroz, podrían ser un buen snack. También fruta picada, fruta verdurita picada, dependiendo de las recomendaciones y de las adaptaciones que tendríamos que hacer con el niño. Pero realmente los snacks, pues mientras más naturales sean, muchísimo mejor. ¿Cuáles son los alimentos rojos que un niño con enfermedad renal crónica jamás debe probar? Pues aquí la cuestión es tener mucho cuidado, sobre todo con los alimentos ultraprocesados que habíamos platicado, por ejemplo, en las papas empaquetadas, galletas empaquetadas, el, los sazonadores, sobre todo los cubitos de sazonadores, todos los alimentos industrializados, hay que tenerlos siempre bajo supervisión. Como niños es normal que de repente pues se les antoje, quiera probar, que los amiguitos estén comiendo y que él también quiera incluirse, entonces pues tampoco es paniquearnos, pero sí tener un control, explicarle la necesidad de cuidar su consumo, pero al final de cuentas pues esos son los que más tenemos que cuidar, los que son industrializados, empaquetados, embutidos, carnes rojas, jamón de pavo. Carnes rojas me refiero a, por ejemplo, vísceras, hígado, sobre todo si no hay una supervisión. ¿Qué hacemos en las fiestas infantiles con pastel y los dulces? Aquí, muy importante, es muy buena pregunta porque llega a pasar muchísimo, sobre todo cuando los niños van creciendo. Aquí, pues, lo usual, lo que se recomienda es siempre llevar un topercito, porque aquí recordemos que la alimentación tiene que ser específica. Entonces, sí se recomienda llevar un topper con una comida que sea segura para su función renal. A lo mejor, por ejemplo, una pastita verde, que es un platillo aquí muy común en México, de la pasta verde con un poquito de un sandwichito que se sienta incluido. Pero si, por ejemplo, hay pastelitos, hay dulces, nada más monitorear o estar observando la cantidad de lo que consume, porque al final de cuentas, como platicábamos, si estamos, no puedes comer esto y no comas el pastel y no vayas a comer el dulce, podemos crear ya sea aislamiento social, mucho estrés en el niño que al final pues no siempre comprende de dónde vienen estas restricciones. Así que pues dejar probar, dejar que explore, que pruebe, que interactúe con sus amigos, pero siempre manteniendo un monitoreo en las cantidades y la frecuencia. ¿Cómo puedo controlar la cantidad de líquidos sin que se sienta limitado? Aquí pues platicábamos, por ejemplo, de distribuir los líquidos que puede estar tomando en varias tomas. Si tiene 700 mililitros a 1 litro permitido al día, lo ideal sería que pues con una botella de que podamos nosotros saber cuánto tiene la medida de líquidos que incluye, pues estar con sorbitos, estar con pequeños traguitos, con vasitos pequeños, estar sirviendo. Si vamos a preparar agua de Jamaica, agua de limón, agua de melón, por ejemplo, de esa misma cantidad de agua que tiene permitida en su botella, estar preparando los líquidos y de ahí poder monitorear. Pero sí, sobre todo esta parte que pues sorbitos pequeños, estar monitoreando la cantidad de lo que lleva. Si va a la escuela, también llevar vasitos pequeños, no muy grandes, para que pueda estar cuidando la cantidad. ¿Cómo enseñarle a mi hijo a tomar decisiones saludables conforme crece? Esta es una pregunta muy interesante y de las más complicadas, porque pues la comprensión de la enfermedad renal es muy complicada, sobre todo si para un adulto es muy complicado el diagnóstico, para un niño que no entiende de dónde vienen todos estos cambios, tanto en alimentación, visitas al médico, puede ser muy complicado. Lo mejor es siempre informarle, o sea, siempre hablarle con la sinceridad necesaria. Esto es tu diagnóstico, esto es lo que tenemos que hacer, estos medicamentos son para tu salud.
Y también, ¿por qué no siempre estar de la mano con un psicólogo pediatra, que nos pueda orientar tanto a nosotros como padres, como a los niños, que aprendan, ya sea platicando, jugando, interactuando con gente que también está con el mismo diagnóstico. Pero sí es una parte muy complicada. ¿Los cereales de caja para desayunar son peligrosos para sus riñones? Depende del tipo de cereal de caja. Hay cereales que son más bajos en potasio, más bajos en fósforo. Por ejemplo, hay algunas marcas que tienen menos contenido de estos nutrimentos, de estos minerales, pero los que son, por ejemplo, los más comerciales, no sé si pueda decir marcas, pero los más comerciales, ¿no? Los que vamos al súper y encontramos que tenían antes las figuritas y los colores, pues que los coma de repente, de vez en cuando, que los pruebe, que una vez cada 15 días se coma un cerealito, pues realmente no va a afectar. Pero si es un consumo frecuente, ahí sí puede dañar la función renal si es un niño con enfermedad renal. ¿Es normal que mi hijo no quiera comer nada por culpa de la enfermedad? Es que es parte, realmente pues no hay que normalizarlo porque pues se tiene que abordar, pero sí es parte porque pues si al final de cuentas tienen restricciones, tienen diferente estilo de vida a los niños de su edad. Aquí lo mejor es comenzar a abordarlo desde una parte de compasión. Entiendo que te sientas de esta manera y buscar ayuda al final de cuentas con un profesional, porque aquí pues ya la anorexia, la falta de apetito por ya sea tristeza, por ya sea desesperación o frustración, pues es muchas veces algo que se sale de nuestras manos como papás, que no podemos nosotros, no tenemos las herramientas necesarias para abordarlo, pero sí se tiene que abordar lo más pronto posible para que no pase esto que estamos viendo, ¿no? Que podría llegar a pasar tanto tiempo sin comer, que no quiera comer, que no coma suficiente, que esconda la comida, por ejemplo, y comienza a perder peso. Pero sí llega a pasar mucho que los niños dejan de comer. ¿Cómo le explico a mi hijo por qué no puede comer lo mismo que sus amigos? Pues la parte esta vamos a ver si me puedo regresar. Aquí vimos sobre todo, pues hablarle, sí, depende mucho de la edad, a lo mejor un adolescente pues es más sencillo que lo comprenda, podría ser muy rebelde, pero es más sencillo que lo comprenda. A un niño, a lo mejor con un niño sí tenemos que aplicar ciertas analogías como platicábamos, ¿no? Oye, pues mira, tu amiguito usa lentes para poder ver mejor, porque si sus lentecitos, pues le cuesta mucho ver. Sus lentes son las herramientas que él necesita para poder estar bien durante el día, un ejemplo, ¿no? Entonces, a ti los medicamentos, tu comida especial son tus herramientas. Entonces, el que tú no puedas o no siempre puedas comer lo mismo que tus amiguitos, pues al final es para tu salud. Pero eso les digo, siempre tiene que ser de la mano con un profesional porque sí es muy complicado llegar a que los niños comprendan al 100%. ¿Qué colación rápida y segura le puedo mandar a la escuela? Podrían ser, por ejemplo, unos hotcakes, unos waffles preparados en casa, a lo mejor con harina de avena, con un poquito de fruta, con ya sea lácteos, leche si no tiene restricción de fósforo, o sea, la receta como tal que le incluya. Podrían ser las galletitas de arroz, podrían ser galletas de amaranto, podría ser verdurita picada. Aquí pues lo importante es que pues se calcule, se tenga el registro de cuánta proteína necesita y con base a eso pues vemos si le podemos mandar a lo mejor un poquito de queso, un sándwichito de queso, unas quesadillas, pero si es más que nada como una colación que ya no incluye proteína de origen animal, pues sí, sobre todo unas galletitas naturales, a lo mejor por ejemplo que podrían ser sí, sobre todo unas mermeladas naturales. Gomitas, por ejemplo, preparadas en casa,
de frutas. ¿Qué síntomas tempranos podrían alertarnos de problemas renales en nuestros niños? Es muy buena pregunta, Zaira. Aquí, por ejemplo, sobre todo la falta de energía es uno de los primeros síntomas que en niños podemos notar, ¿no? La falta de energía, el que de repente tenga un poco de dificultad para concentrarse en la escuela, ya no quiera jugar con sus amigos, lo veamos dormir más tiempo de lo normal, dolores de cabeza, a lo mejor mareos, hinchazón. La hinchazón también es algo que aparece muy frecuentemente, hinchazón en carita, en manos, y pues también estar muy pendiente de la orina, ver si orina con espuma, ver si la orina está más oscura de lo normal, si va más frecuente al baño, si vemos que a cada rato quiere orinar, si tiene algún dolorcito, pues ahí también estar muy pendientes. ¿Qué hábitos actuales en los niños están aumentando el riesgo de daño renal? Oh, excelente pregunta. Aquí, por ejemplo, veíamos que la obesidad en adolescentes va en aumento, entonces esto tiene el efecto sobre pues la salud renal, ¿no? Un efecto negativo sobre la salud renal. A lo mejor los hábitos actuales podrían ser el sedentarismo, ya no es como antes, a lo mejor que un niño salía a la calle y jugaba horas y horas con sus amigos. Ahorita un hábito que influye mucho, no solamente en obesidad, sino también en el daño renal como consecuencia, pues es el pasar mucho tiempo sentado, viendo la tablet, viendo el celular, viendo la televisión, sin tener mucha actividad física, no tener tantas actividades extraescolares, el consumo elevado de azúcares, que ahorita es más fácil el acceso a los alimentos empaquetados, altos en azúcar, refrescos. A mí me sorprende mucho, les voy a ser sincera, cuando veo a niños ya sea en alguna cafetería y les piden un frappé, una dona para los niños completo, o sea, que los niños lo coman solitos. Pues a mí eso me impresiona porque definitivamente sí tiene un impacto negativo, no solamente sobre la salud actual, sino también en el futuro. Entonces, ¿por qué lo prohíbe el médico los frijoles y lentejas? Pues muchas veces pasa, a lo mejor como una, ¿cómo decirlo? Como una estrategia rápida, como una estrategia a lo mejor que nos saca de apuros, ¿no? Entonces vamos a quitarle los frijoles, vamos a quitarle las lentejas, vamos a quitarle todo lo que tenga el fósforo, porque tiene el fósforo elevado en los laboratorios. No significa que esté correcto, pero muchas veces desde el temor, desde incluso el desconocimiento, se puede recomendar. Entonces, en adultos a lo mejor no tiene ningún efecto negativo o no tanto, no tiene un efecto tan pronunciado como en los niños de retirar alimentos, pero pues sí, sobre todo de esta parte de una estrategia rápida, un desconocimiento sobre el tema, puede pasar. ¿El champiñón es una verdura o proteína? El champiñón, pues al final de cuentas es una verdura y las verduras aportan proteína. La verdura y la proteína, o el champiñón es un tipo de alimento, es una verdura, y las verduras contienen proteínas en un nivel muy disminuido, o sea, muy reducido de proteína de origen vegetal, pero al final de cuentas el champiñoncito es una verdura. Ok. Saludos a Tlaxcala, el Estado de México. Tengo un paciente de 2 años, el médico le quitó la leche. Él toma leche deslactosada desde su nacimiento, llora si no se la da a su mamá, yo se la dejé, preferí evitar los procesados. Tiene una depuración de 52 mililitros por minuto. ¿Estuvo bien o se la retiramos? Ok, ¿cómo está, por ejemplo, el fósforo en el pacientito? Porque realmente pues las cantidades de la leche que puede tomar un paciente de 2 años pues no es tan elevado. Aquí pues habría que ver sobre todo la cantidad, los laboratorios, si tiene alto el fósforo, si a lo mejor
bueno, la depuración de proteína, de creatinina. Pues mira, también implica mucho los hábitos. Si el niño está acostumbrado, a lo mejor lo que podríamos hacer es, si de 7 días de la semana, si se necesita retirar por los laboratorios, pues irla disminuyendo poco a poco y hacer los ajustes necesarios. O sea, realmente el fósforo ahí se puede ajustar el fósforo y la proteína que aporta la leche se puede aportar al plan de alimentación, pero sí sería bueno pues ir a lo mejor ajustando la cantidad y la frecuencia. Pero realmente sí se puede hacer un ajuste y sí se puede adaptar. Ok, aquí en el chat veo unas abajo. No sé si... Sí, creo que ya no hay más preguntas, Lick, de momento. Ok. A ver, nada más, esta me gustó. ¿Cómo evitamos que el niño se estanque en su crecimiento y estatura? La voy a responder rapidísimo. Sí. Gracias. Aquí pues es muy importante que la alimentación sea de acuerdo a su edad, de acuerdo a lo que necesita para su edad y el tratamiento que está llevando, ya sea si es prediálisis, conservador, hemodiálisis, diálisis. Entonces se le tiene que dar lo necesario para su edad y dependiendo del tratamiento, incluso un poco más. Aquí porque si le retiramos, si a lo mejor un niño necesita, un ejemplo, 1500 calorías, un niño de tantos años necesita 1500 calorías, y yo le voy retirando alimentos, le quito el frijolito para evitar que se le suba el fósforo, le quito el alimento de origen animal, le quito ciertas verduras porque tienen alto potasio, pues de esas 1500 nada más me va a estar cubriendo 800 calorías al día, ¿no? Que puede ser pan y a lo mejor un poco de azúcar. Es un ejemplo. Entonces, al no alcanzar ese requerimiento energético o calórico, estamos favoreciendo la desnutrición, estamos favoreciendo que pues el peso se reduzca, pierda masa muscular y eso se refleja en desnutrición crónica y eso hace que se detenga su crecimiento, que se detenga el aumento de la estatura, el crecimiento y desarrollo normal. Así que pues hay que evitar deficiencias innecesarias, restricciones innecesarias, siempre darle lo que necesita para su edad. Aún así tenga el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Muy bien. Saludos hasta Puebla, República Dominicana. Listo, creo que así, ¿no? Un paciente de 86 años con insuficiencia renal grado 3 puede tomar kefir. Grado 3, pues realmente en grado 3 normalmente no se hacen tantas restricciones de potasio, por ejemplo, o de fósforo, que pues el kefir al final pues va a aportar casi la misma cantidad de fósforo que aporta un lácteo. Entonces, pues si hay restricción de fósforo, pues nada más sería controlar la cantidad que se le está aportando y la frecuencia también. Entonces, pues sí puede tomar sin ningún problema, nada más hay que ajustarlo a los laboratorios y la frecuencia. Sus labs también. Ok, fósforo, sí tiende a subir el fósforo, sin embargo su crecimiento es esperado. Ok. ¿Cuántos días se recomienda consumir proteínas vegetales y proteínas animales a la semana en etapa conservadora? Para paciente adulto, pues realmente aquí va a depender mucho de lo que está acostumbrado a consumir. Hay personas que pues no están acostumbradas a consumir solamente verduras, solamente alimentos de origen vegetal.
Entonces aquí hay que adaptarlo mucho pues, lo que está acostumbrado y tanto a las necesidades nutrimentales y pues para cuidar la función renal. Pero pues así que diga tantos días a la semana y tantos días a la semana proteína de origen vegetal y tantos días a la semana animal, pues no, realmente no hay una recomendación. Todo sería adaptarlo al paciente, a lo que está acostumbrado a consumir y también pues a los laboratorios. A lo mejor con una creatinina mucho más elevada, pues ahí sí sería priorizar las proteínas de origen vegetal. Si la urea está muy elevada, sería priorizar los alimentos de origen vegetal. Pero ahí podemos hacer ajustes, o sea, siempre se pueden hacer ajustes para adaptarlo. Saludos desde Nicaragua. Una consulta, ¿cómo realizas el aporte de proteínas si usas cetonálogos? Pues aquí con los cetonálogos, eso es muy interesante porque con los cetonálogos, pues normalmente lo que tendríamos que hacer para que funcionen, por así decirlo, pues es reducir el consumo de proteínas. Entonces en niños, pues no se recomienda reducir el consumo de proteínas. En adultos, pues sí tendríamos que manejar una dieta mucho más baja en proteínas, a lo mejor bajarlas y normalmente utilizamos 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo de peso en adultos. Si hay que disminuirla, podemos llevar un poquito más abajo, 0.5, 0.6, para poder trabajar junto con los alfacetonálogos, pero en niños pues no se recomienda la disminución del aporte de proteico, entonces pues es ir monitoreando laboratorios, ir monitoreando desechos urémicos.